para, en este caso, elaborar hormigones y morteros. Es decir, vamos a revisar algo de cada uno de los componentes que conforman estos dos materiales de construcción que son los más utilizados dentro de las construcciones civiles. Todos estamos, digamos, de alguna forma, hemos observado el proceso de hormigonado, supongo, ¿no? En cualquier momento hemos visto cómo se hormigona una losa, cómo se hormigona algo. eh, Hemos visto cómo se enluce una pared, qué sé yo, en nuestra propia casa inclusive, en donde se usan morteros ahí, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma ya nosotros conocemos estos materiales, los hemos visto, ¿no? Y estos materiales, pues obviamente, resultan de la unión de varios materiales que, trabajando en conjunto, dan como resultado estos dos materiales de construcción que son los más utilizados, como digo, dentro del área de ingeniería civil. Entonces, simplemente vamos a hacer una revisión de cuáles son esos materiales que componen o que conforman el hormigón y el mortero. Ya el hormigón, pues como habremos visto en algún momento, o bueno, algunos han de pronto tenido la oportunidad inclusive de trabajar en alguna área relacionada a la construcción. El hormigón, pues no es más que una mezcla, o es el resultado de mezclar agregados gruesos, o comúnmente conocidos como piedra. También nosotros lo denominamos como gravas técnicamente, ¿no? En vez de piedras, gravas. Agregados finos, en este caso está, digamos, el agregado fino tiene que ver con la arena, pues, ¿no? La arena. Ojo con este detalle aquí, cuando hablamos de agregado fino en la composición de un hormigón, no estamos hablando como en mecánica de suelos, porque siempre hay a veces esa confusión que en mecánica de suelos nosotros le llamamos finos a los materiales que pasan, ¿qué tamiz? 200. Tamiz 200. No confundir con ese fino. Esos finos que pasan el tamiz 200, pues son, en lo que es la mecánica de suelo, pues están conformados por arcillas y limos. De ese fino no estamos hablando acá. Acá en hormigones estamos hablando básicamente como agregado fino a la arena. Entonces tenemos que hacer esa situación porque de pronto en las evaluaciones siempre hay confusiones, ¿no? Cuando yo les pongo a que me detallen qué cantidad de gruesos, arena y finos tiene un determinado material, ¿no? Entonces, cuando aquí en hormigones decimos agregado fino, nos referimos exclusivamente a la arena. Y cuando queremos hablar de arcillas y limos, hablamos siempre del pasante del tamiz 200. Entonces, eso tiene que quedar muy claro para que no debe de haber tampoco ninguna confusión. Nadie hace hormigones con arcilla y limo. Entonces, no es, digamos, una cosa que nos pueda marear, ¿no? O nos pueda confundir, pero por experiencias anteriores es mejor aclararlo desde ahora. Entonces tenemos el agregado grueso, el agregado fino, agua, ¿no? El agua, el cemento, que es pues el material que le da la propiedad característica del hormigón, que es la resistencia, ¿no? Y la durabilidad. Mientras mayor resistencia alcance un elemento o tenga un elemento estructural, pues más durable se considera que tiene que ser ese elemento estructural. No es lo mismo una edificación que está elaborada con hormigones de 210 kilogramos centímetros cuadrados a una edificación que está elaborada con hormigones de 350 o 300 kilogramos centímetros cuadrados. Una va a tener un comportamiento distinto a la otra en cuanto a resistencia y en cuanto a durabilidad. Y aquí tenemos pues un material adicional,
¿no? Que eventualmente cuando se funden grandes masas de hormigón, pues a veces es necesario emplearlo, que son los aditivos. Los aditivos. Los aditivos, en cambio, son unas sustancias químicas que se elaboran justamente para ayudar al hormigón a mejorar alguna propiedad específica, ¿no? Que quizás por alguna circunstancia dentro de la construcción no se podría o no se puede mantener o no se puede lograr. Por ejemplo, una de las características del cemento es que para endurecer, pues pasa por un proceso denominado fraguado, que es un proceso en donde el hormigón, en donde el cemento en este caso, reacciona químicamente, eleva su temperatura y de esa forma va endureciendo la mezcla denominada hormigón, va endureciendo la mezcla y entonces muchas veces eh, ese proceso de fraguado, ¿no? Comienza antes de que se le dé el acabado, por decir, a alguna superficie, ¿no? Entonces, los maestros de obra o las personas que están, albañiles, que están a cargo de ese acabado, lo que generalmente hacen es lanzarle agua o aumentar agua a esa mezcla, ¿no? Para que de esta forma, pues, poderle dar el acabado que ellos quieren en esa superficie. Pero ahí viene el detalle que no se debe agregar más agua a la que ya lleva incorporado ese hormigón, porque cuando ustedes vean diseño de hormigones, diseño como tal, es decir, calcular las cantidades que se necesitan de piedra, de grava, de arena, de agua, cemento, todo eso va dosificado, todo eso va con un peso, no es adivinanza, ni tampoco a ojo de buen cubero, sino que todas esas cantidades se calculan, ¿no? De acuerdo a un procedimiento, a una metodología, se van calculando las cantidades y entonces el agua ya viene, ¿no? Dosificada en cierta cantidad, que es la que necesita ese hormigón para alcanzar una determinada resistencia. De ahí que si nosotros incrementamos el agua, lo que vamos a ocasionar en ese hormigón es una reducción de la resistencia con la cual fue diseñado ese material. A mayor agua, pues menos resistencia. Así funciona la tecnología del hormigón, que es pues la materia en la cual usted debe de aprender a dosificar mezclas de hormigón y de mortero. Entonces aquí no me van a reclamar qué cantidades debo de poner, eso no corresponde a esta materia. Nosotros no vamos a dosificar, nosotros lo que vamos es, como dije, a evaluar las propiedades de cada material que conforma, en este caso el hormigón. Las dosificaciones tienen que ustedes exigirlas o reclamarlas a su profesor de tecnología del hormigón, que para eso está esa materia, ¿no? No sé si ya la están viendo o en algún momento la verán, en todo caso. Entonces, esa materia es la que debe darle al estudiante, ¿no? O enseñarle al estudiante, mejor dicho, la metodología que se utiliza comúnmente para sacar dosificaciones o cantidades de cada uno de estos componentes para que ese hormigón alcance la resistencia especificada. Entonces el agua, como les digo, es un elemento que va ya con un peso establecido. Inclusive esos pesos, cuando ustedes dosifiquen, se darán cuenta que son corregidos, incluso a nivel de diseño se corrige, porque los agregados tienen una propiedad que tenemos que nosotros considerarla, que es la absorción. ¿Qué entienden por absorción ustedes? ¿O qué han escuchado respecto a ese término? Buenos ¿Alguien? días, compañero.
¿Perdón? Este, Buenos días. Yo considero que por absorción en el término de hormigón y mortero, consideraría que almacena agua internamente, a pesar de que externamente podría secar. ¿Quién almacena agua? ¿Quién absorbe agua? ¿Cuál de esos materiales? En este caso el hormigón, No, pero el hormigón es el conjunto de todo eso. De esa mezcla que hemos anotado aquí, ¿cuál de esos materiales tienden o son los responsables de la absorción el en un... cemento, ¿Mm? el cemento, El cemento, dice la compañera. ¿Alguien más que quiera opinar? La arena. Perdón. El agregado fino, dice otro compañero. ¿Alguien más? Dependiendo qué es lo que quiera mejorar el tipo de hormigón que quiere. Si quiere más resistente, entonces ahí va a depender. Lleva más agregados finos, agregados gruesos y menos cemento. O más cemento, al lo contrario. No estábamos hablando de resistencia, hoy estábamos hablando de la absorción. ¿Cuál de esos componentes que están ahí son los responsables de absorber agua? ¿No? La arena. Buenos días, ingeniero. El agregado fino, arena. Solo la arena, ¿ya? La absorción, ¿no? Es un fenómeno que está relacionado justamente a, como su nombre lo indica, a absorber agua de la mezcla, esa agua que ustedes tienen anotado ahí, ¿no? Dentro de lo que es el hormigón, y los materiales responsables de esa absorción. Efectivamente, la arena es uno de ellos y el otro es las gravas. Las gravas y las arenas son los dos materiales a los cuales se les determina su capacidad de absorción. ¿Cuánta agua me pueden quitar de la mezcla? Todos esos detalles ustedes lo verán en tecnología del hormigón porque obviamente el agua que nos sale en el diseño está relacionada a la cantidad de cemento. Por eso es que el cemento pues ya tiene, como quien dice, su agua dosificada. De ahí que ustedes verán, hay una relación que se denomina agua-cemento. Esa relación agua-cemento pues ya está calibrada, ¿no? Para los diversos tipos de cemento, qué cantidad de agua necesita ese cemento que usted va a poner en la mezcla para hidratarse, para que el cemento pueda hidratarse y pueda fraguar. Porque ahí viene un detalle. Si usted pone en cambio poca agua en una mezcla, muy poca agua, podría darse el caso de que el cemento no logre hidratarse, es decir, no logre completar su proceso químico de endurecimiento, de fraguado. Y ese hormigón que usted ha preparado, pues nunca va a fraguar, porque no tiene suficiente agua para generar la reacción química del cemento. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el agua dentro de esta componente de hormigones y morteros es pues prácticamente el comodín de esta mezcla. Ese es el que tiene que estar bien regulado, ¿no? Ni tanto ni poco, ¿no? Sino lo suficiente tomando en cuenta la absorción de los agregados gruesos y finos y tomando en cuenta la cantidad de cemento que yo necesito colocar a la mezcla. Entonces el agua es el que de alguna forma nivela ambas necesidades, tanto de los agregados, porque es inevitable que los agregados dejen de absorber agua, ¿no? Y es por eso que inclusive en los diseños se trabaja, bueno, ahorita nada más lo voy a explicar en forma general, porque si me pongo a explicar de forma más detallada esto, pues nos vamos a ir de largo en esta situación, que no es la materia, como digo. Es simplemente, no sé si ustedes han observado que hay la tendencia a veces cuando están hormigonando con concretera de mojar los agregados, de humedecerlos antes de mezclar. Nunca los ponen bien secos, al menos si está haciendo mucho sol. Siempre hay la tendencia de humedecer
tanto a la piedra como a la arena. Entonces, ¿por qué hace esa tendencia el albañil o el maestro que está en esa concretera? Justamente para evitar de que ese agregado que está muy seco, que está muy caliente, de pronto, según las circunstancias, absorba mucha agua de la mezcla y de pronto pueda ocasionar de que esa mezcla pierda agua y eso también es malo. Ya hemos dicho que aumentarle o quitarle agua al diseño no nos lleva al resultado que queremos. Entonces, por esa razón, eh, hay esa tendencia, no sé si se habrán dado cuenta, de humedecer los agregados, tanto gruesos como finos, antes de colocarlos dentro de la concretera. Pero es por ese sentido de la absorción. Porque si un agregado, digamos que los poros de ese agregado están llenos de agua, entonces ya ese agregado no va a absorber o ya no va, digamos, a quitar agua a esa mezcla, porque ya tiene agua dentro de sus poros. El asunto es cuando esos poros están abiertos, están secos. Ahí entonces habrá más absorción del agregado, más aún si el agregado es muy poroso. Por eso es que ya veremos nosotros las propiedades que deben de tener las gravas, ¿no? Las gravas y las arenas para ser considerados idóneos o aptos para una mezcla de hormigón. Bien, entonces nos quedamos en el agua, el cemento y el aditivo, como les decía, es opcional, porque ese va a depender de qué propiedad usted quiere mejorar en el hormigón. Si, por ejemplo, usted quiere reducir el tiempo de fraguado, pues hay aditivos que ayudan en eso, para darle más tiempo, ¿no? A las personas que hacen de un, el acabado, por ejemplo, de una, perdón, en cuanto al fraguado estamos hablando, esto quiere decir que si yo retardo el fraguado, estoy retardando o dándole tiempo, mejor dicho, al camión de mezcla a que pueda transportarse, ese hormigón pueda ser transportado a mayores distancias. En cambio, si yo quiero acelerar el fraguado, hay aditivos también retardantes y hay aditivos aceleradores. Aditivos que aceleran el fraguado, eso yo lo voy a requerir cuando, por ejemplo, necesito que ese hormigón alcance su resistencia. ¿A qué edad se mide la resistencia de los hormigones? ¿Alguien ha escuchado alguna vez eso? A los 7, 21 y 28 días parece. ¿Ya? ¿Alguien más? Bien. Lo que dijo el compañero está bien, ¿no? Eso como control de resistencia generalmente se rompen cilindros o se controla la resistencia de los cilindros que se toman como muestra de estos hormigones a 7 días, generalmente es a 14, ¿no? días y a 28. De esas tres edades, la resistencia de diseño de un hormigón siempre va a ser la resistencia a 28 días, tanto en hormigones como en morteros. La resistencia a 28 días es la que se toma como control, ¿no? O como parámetro de aceptación de resistencia de un hormigón o de un mortero. Entonces, fíjense, si usted está trabajando, por ejemplo, en un pavimento de una vía y no puede a veces esperarse 28 días, ¿no? Para abrir de pronto el tráfico de eso que está usted, de esa vía que está fundiendo. Entonces necesita usted acelerar ese proceso de fraguado para que endurezca más rápido el hormigón. Y ahí usted puede obtener esas resistencias de diseño, a veces a 7 días, ya alcanza el hormigón, la resistencia con la cual usted ha diseñado el elemento y puede pues ponerlo en servicio. Lo mismo pasa en las construcciones de edificios. A veces usted quiere liberar encofrado, entonces para fundir el siguiente nivel o avanzar más rápido. Entonces se echa mano de estos aditivos.
Claro que el hormigón sale un poco más caro porque el aditivo no es regalado, tiene un precio, tiene un costo, un valor, y eso pues incrementa también el costo final de la mezcla, en este caso de hormigón. Así como hay aditivos que actúan en el fraguado del hormigón, hay aditivos en cambio que actúan en que el hormigón mantenga o desarrolle un comportamiento plástico. La plasticidad en el hormigón también se controla. La plasticidad generalmente nosotros en laboratorio la medimos con un ensayo que se denomina ensayo de asentamientos o revenimientos, que le conocen, ya verán ustedes con mejor detalle en tecnología del hormigón. ¿Para qué nos sirve la plasticidad en el hormigón? Pues simplemente para hacerlo más dócil, para poderlo colocar mejor en la formaleta, en los encofrados, para que rellene todo el área, no queden áreas segregadas ni áreas porosas, ¿no? Entonces necesitamos que el hormigón esté plástico. Plástico significa que tenga pues un asentamiento o una manejabilidad adecuada, que no esté ni muy seco ni muy aguado, digamos así, no que contenga una condición intermedia. Muchas veces esa condición en el hormigón se pierde porque obviamente mientras más pase el tiempo, esa mezcla va a tender a fraguar, va a tender a endurecer y entonces se va perdiendo plasticidad en el hormigón. Y de ahí es que muchos albañiles, maestros, para darle el acabado a ese elemento, pues tienden a lanzar o a aumentar el agua a ese hormigón para ablandar, para darle nuevamente plasticidad. Ya hemos dicho que ningún agua adicional se le debe incorporar a la mezcla, ya cuando salió de la planta o ya cuando salió de la concretera, ¿no? Ya tenemos que trabajar en la forma como lo hemos elaborado el hormigón. Y si nos falta plasticidad, ¿no? Tenemos asimismo aditivos, aditivos plastificantes, que son los que van a mejorar la plasticidad del hormigón, o tenemos, inclusive tenemos aditivos super plastificantes, que estos aditivos pues prácticamente convierten a esta mezcla de hormigón casi que en un fluido, porque ustedes entenderán que a veces hay necesidad de bombear el hormigón y entonces para que esa bomba funcione correctamente, entonces necesitamos que el material que va a bombear esté lo más fluido posible. Y si es hormigón, pues imagínese usted poner un hormigón pesado entre una bomba, lanzarlo al piso 10 o al piso 8, pues eso va a reducir su rendimiento, va a dañar la bomba de pronto, y entonces usted va a necesitar un hormigón más fluido. Entonces, hay aditivos así, no se pone agua, se le coloca aditivos que son súper plastificantes. Esos prácticamente, como digo, convierten a la mezcla casi que en un fluido, pero sin afectar el contenido agua-cemento, que es con el cual se diseñó esa mezcla de hormigón. Muy bien, entonces el aditivo, como digo, simplemente se incorpora en la mezcla cuando la necesidad constructiva que tiene el ingeniero, pues así lo requiera. Así que cuando usted tenga un problema, no piense inmediatamente en el agua, sino más bien en un aditivo. Tener en obra eh, una caneca o una poma de estos aditivos, generalmente el que más se busca o el que más se tiene como llave de auxilio son estos aditivos plastificantes, porque generalmente es lo que más se necesita. Bien, eso en cuanto al hormigón. El mortero, en cambio, el mortero tiene la misma mezcla anterior, pero en el mortero el material que no aparece o no se incorpora en estas mezclas es el material grueso, la grava. Dicho esto, el mortero entonces es una mezcla de agregado fino, o sea, arena, más agua, más cemento, y también estos morteros podrían llevar de manera opcional nuevamente aditivos, aditivos para su conformación. Ya explicamos por qué el aditivo, en todo caso. Ya dijimos que aquí el agregado fino, ahí lo recalco siempre entre paréntesis, es la arena.
Estamos hablando del pasante del 200, que es otra cosa. Bien, ambos materiales, tanto el hormigón como el mortero, son denominados artificiales. Artificiales, ¿por qué? Porque son creados por el hombre. Usted no ve un hormigón que se forme solito. Hay que hacer esta mezcla de piedra, arena, agua, cemento en ciertas cantidades, y eso fue ideado por el hombre. Por eso es que el hormigón y el mortero son denominados materiales artificiales. Y su uso en la construcción, pues ya ustedes son muy diversos y variables. Y asimismo hay diversos tipos de hormigones y morteros. Hay, por ejemplo, los hormigones convencionales, que son los que aquí vamos nosotros a revisar, ¿no? Hormigones convencionales. Pero hay otros tipos de hormigones y morteros, por ejemplo, los hormigones y morteros llamados proyectados, ¿no? Que si bien es cierto, siguen siendo estos hormigones mezclas de agregados con agua, cemento y aditivos. Sin embargo, no obedecen o su dosificación es diferente a la de un hormigón convencional. Estos hormigones y morteros proyectados tienen una granometría muy diferente a la que vamos a ver acá, y por eso es que es otro tipo de hormigón, otro tipo de mortero. Y eso es lo que le deben enseñar en tecnología de hormigón, porque no solo el ingeniero civil no solo se expone o no solo está capacitado para hacer hormigones convencionales, sino que hay hormigones especiales. Dentro de esos hormigones especiales están esta línea de hormigones y morteros proyectados, que se están utilizando últimamente con bastante aplicación, por ejemplo, en estabilidad de taludes. Se lanza sobre la superficie de los taludes de hormigón proyectado, ¿no? Y de esa forma se impermeabiliza un área y se mejora la estabilidad de un talud, por ejemplo. Esos hormigones y morteros proyectados se los está usando, por ejemplo, se los usaba antes también para hacer construcciones civiles, viviendas, villas, de manera rápida. Entonces usted proyectaba con bombas, ¿no? Y iba rellenando, haciendo paredes, haciendo paredes de vivienda, inclusive edificios. Ya en edificios no se usaban morteros, se usaban hormigones, pero que obedecían a esta misma línea de proyectado. También hay los hormigones ciclópeos. El hormigón ciclópeo, en cambio, es un hormigón que no es convencional. ¿Por qué? En cambio, acá, si en los hormigones proyectados se usa una granulometría muy fina, en los hormigones ciclópeos, en cambio, se usa una granulometría muy gruesa, en cambio, para su elaboración, ¿no? Hormigones muy gruesos ahora. Perdón, agregados gruesos de mayor tamaño que los hormigones convencionales. Entonces es otro diseño, es otra concepción, ¿no? Es otro comportamiento, es otro material del hormigón ciclópeo, ¿no? Y así tenemos varios hormigones. Hay los hormigones de altísima resistencia, con los cuales hacen búnkeres, que ya no, esos hormigones ya no utilizan, por ejemplo, gravas, ¿no? Sino que utilizan esquirlas o agregado que es metálico para tener resistencias compresivas pues encima de los 900 kilogramos por centímetro cuadrado. Imagínense un búnker tiene que soportar pues, la caída de bombas y todo eso, ¿no? Entonces tiene que ser un hormigón de muy alta resistencia. Como digo, aquí en este curso, eso en tecnología del hormigón le tendrán que explicar con mejor detalle, ¿no? Cada tipo de hormigón que existe. No solo hay el convencional, vuelvo y repito, hay muchos tipos de hormigones. No quiero extenderme en esto porque no es mi materia, ¿no? Aquí vamos a ver un esquema, un resumen de cómo interactúan cada uno de estos materiales dentro de las mezclas que estamos nosotros revisando aquí. Aquí vemos que el cemento, el agua y eventualmente o opcionalmente el aditivo, los tres juntos lo que hacen es formar la pasta de cemento. La pasta, es decir, la masilla, con la cual esa pasta va a arropar a quién. Si solo coloco agregado fino, pues entonces voy a obtener un mortero. Y si le coloco a esa pasta de cemento, le introduzco esa pasta de cemento, agregado fino y agregado grueso,
pues entonces estaré elaborando un concreto. Concreto, en muchas bibliografías, es un símil con hormigón. Concreto, hormigón, estamos hablando de lo mismo, de la misma mezcla. De ahí que usted puede escuchar concreto hidráulico o también puede escuchar hormigón hidráulico. Y estamos hablando siempre del mismo material, por si acaso. Lo de hidráulico viene porque para hacer este tipo de mezclas yo necesito agua. Entonces de ahí viene la denominación de hidro, por el agua. Y entonces ese concreto, así lo bautizaron como concreto u hormigón hidráulico, por si acaso. Bien, entonces ahora vamos introduciéndonos, ya vimos lo general, ahora vamos a lo particular, que es la revisión de cada uno de los materiales. En primer lugar, vamos a hablar sobre los áridos. Áridos o materiales pétreos, estamos hablando de gravas y arena. O sea, así usted también lo escuchará en su vida profesional, estas son palabras técnicas. Cuando le hablen de áridos, no, simplemente le están hablando de la piedra y la arena. Usted escucha tal cual. Si le hablan de materiales pétreos, están hablando de grava y arena también, tal cual. Entonces, los materiales pétreos empleados en la construcción se clasifican en piedras naturales y artificiales. Las piedras naturales son las que nosotros técnicamente las llamamos rocas. Las rocas, esas que usted vio en geología. Eso, nosotros acá, comportamiento de materiales, la estamos denominando piedras naturales. ¿Por qué son naturales? Pues obviamente porque se encuentran en la naturaleza, formando masas de espesores diversos, con algunas considerables, otras menos potentes, de las cuales, o mejor dicho, estas rocas, un método de clasificación de estos materiales pues, es justamente su asociación de minerales, o lo que se llama la mineralogía del material. Ustedes habrán escuchado en geología, cuando vieron eh, en mejor detalle lo que son las rocas, ¿no? Un método de clasificación del tipo de roca que usted observa en la naturaleza es el mineral con cual está compuesto ese material. En los suelos, en cambio, nosotros clasificamos a los suelos de acuerdo a su granulometría, ¿no? Al tamaño de los granos. En las rocas, en cambio, el sistema de clasificación es qué tipo de mineral contiene ese material. Y de acuerdo a ese mineral, pues nosotros podemos ubicar a la roca si es de origen ígneo, si es de origen metamórfico o si es de origen sedimentario, ¿no? Que son los tres grandes grupos, ¿no? que, que generalmente nosotros estudiamos o habremos escuchado en la geología, en la materia de geología. Esas son las piedras naturales. Y las piedras artificiales se preparan con productos diversos como productos cerámicos, el vidrio, el hormigón, etcétera. ¿Por qué están anotadas estas situaciones? Porque recuerde que nosotros cada vez estamos mermando las fuentes naturales de materiales que existen en el planeta. Entonces, ya desde unos años atrás se viene dando muy firme en cuanto a reutilizar o reciclar materiales existentes, para de esta forma evitar que las fuentes de materiales se vayan agotando o se agoten tempranamente. Recuerde que un cerro, una mina, no es eterna. Si usted explota y sobreexplota esa fuente de materiales, va a llegar un momento en que se va a quedar con nada. Va a eliminar el cerro, no va a quedar esa montaña que antes había, desaparece. Entonces, a ese nivel estamos llegando. Imagínense, estos materiales vienen siendo utilizados desde hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo era estudiante
y nos llevaban a visitas de campo, pues nosotros veíamos un cerro que ahora, a mi edad, acá por lo menos en Guayaquil, ahora a mi edad ya no lo veo. Desapareció ese cerro. O a veces usted ve una terraza nada más, donde antes hubo un cerro. ¿Por qué? Porque ya esa fuente de material ha sido agotada. Entonces, por esa razón, esta materia también tiene como concepto mejor dicho, la aplicación de de reciclar todo tipo de material de construcción que se pueda emplear en un proceso de construcción civil. De ahí que, por ejemplo, los hormigones existentes cuando se derrocan, muchas veces se reciclan para obtener agregados de esa antigua mezcla. Los cerámicos, todo lo que es barro cocido, todos los cerámicos se muelen. ¿Y qué podemos obtener con ello? Podemos obtener agregados finos que puedan servir para una nueva mezcla. Entonces, de eso se trata, y ese tipo de material obtenido de la forma que hemos indicado por reciclado serían materiales artificiales, porque no son naturales, son materiales que han sido reutilizados o de alguna forma se les ha dado un nuevo uso. Hay otros materiales reutilizables, como por ejemplo el asfalto. El asfalto también usted lo recicla y puede generar una nueva mezcla asfáltica o puede ser un componente de una nueva mezcla asfáltica, un asfalto reciclado también. Y otro de los retos de esta materia justamente es la inventiva o el desarrollo de investigación de nuevos materiales que vayan supliendo, ¿no? O dejando de lado a estos materiales tradicionales, digamos así, grava, arena, cemento, ¿no? Para evitar, pues, justamente que sean más amigables con el medio ambiente y evitar el deterioro acelerado del planeta en donde vivimos. Entonces, justamente esa es otra meta y la persona que se dedique, pues, a ese campo de investigación de nuevos materiales para la construcción, si llegara a conseguir algo nuevo, pues ya se imagina usted, ¿no? Tendrá asegurada su vida y la de su generación, quién sabe por cuánto tiempo. Así es la cosa. Es simplemente situaciones o oportunidades que a veces no se valoran, pero que están ahí, son oportunidades que están ahí y que de alguna forma siempre se trata de incentivar esa línea de descubrimiento o de investigación en el campo de los materiales. Bien, entonces, volvamos a nuestro contexto. Ya hemos dicho en forma general qué son materiales naturales y qué son materiales artificiales. Ahora hablemos justamente de los materiales naturales. Las piedras naturales, piedras o agregado fino natural, son extraídos de fuentes denominadas canteras y o minas. No hay por qué confundir ambos términos, no significan lo mismo. La cantera es un sitio de extracción de materiales en elevación. Y vamos a ver una foto. Esto es una cantera, un cerro que está siendo explotado. Ahí vemos nosotros las terrazas que van formando para generar esta área de explotación de este cerro que ven ahí natural. Obviamente esto sigue progresando la explotación y ya después de unos años usted va a encontrar esta terraza de acabado. Simplemente ya no va a encontrar esta elevación. De eso hablaba hace un momento. A esta fuente de material se la conoce como cantera. Y la mina es cuando usted extrae materiales desde los lechos de un río o en el lecho de un río, que no tiene nada que ver con una elevación. Aquí estamos trabajando dentro del lecho de un río. Porque los ríos son otra fuente de materiales, ¿no? Es que ellos cuando crecen,
como ahora, por ejemplo, que tenemos este invierno bastante fuerte, está pasando el país, en todo el país, mejor dicho. Entonces los ríos se activan, las cuencas de drenaje se activan y naturalmente el agua viene arrastrando material, grava, materiales más finos y también sedimentos. Todo eso viene en un arrastre y se va depositando ¿dónde? En los lechos de los ríos, en las zonas más bajas, o en todo el recorrido, o a través de todo el recorrido que tiene un río, hasta llegar a su desembocadura, obviamente. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, no hay cómo confundir estas fuentes de materiales. Cuando hablamos de mina, hablamos de la extracción de materiales en el lecho de un río. Cuando hablamos de cantera, estamos indicando de que el material fue extraído desde algún cerro cercano o un cerro lo más próximo a la obra donde se esté construyendo. Bien, entonces no hay por qué confundir ambas fuentes de material. Entonces ahorita vamos a empezar a hablar un poco de normativa. Esta materia está ligada a sí mismo, en nuestro caso, en nuestro país, a las directrices que son emanadas por una institución que se denomina el INEN, el INE, Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización, algo así creo que se llama. Ese INEN es el que genera o le da, mejor dicho, al campo profesional las directrices que debe de seguir para evaluar y calificar todos los materiales que se utilizan en la construcción de obras civiles. Es un instituto de normalización. No confundir con el INE. El INE es estadísticas y censo, es otra cosa. Estamos hablando de INEN. Es un instituto de normalización, de ensayos, que en teoría ellos pues eh, legalizan no solo la parte de las construcciones civiles, sino todo. Ellos están revisando las medicinas, si son de buena calidad, si son de mala calidad, revisan todo producto, ¿no? De uso humano también, productos agrícolas, etcétera. Todo producto pasa, en teoría, por este instituto, muestras, ¿no? Muestras. No sé si ustedes habrán escuchado ahora poco, pues algunas muestras de cómo es de alimentos que han sido retirados del mercado, justamente porque en teoría no cumplían parámetros, ¿no? De salubridad o de elaboración adecuada. Entonces, como ven, este instituto, ¿no? En teoría está ideado o fue formado para la defensa del consumidor. Entonces, por eso, en el campo de la ingeniería civil, lo que se hace es evaluar la calidad en este caso que estamos hablando nosotros de agregado, la calidad del agregado que usted va a emplear en su hormigón. ¿Qué quiere con eso el INE? Garantizar de que usted elabore una mezcla que no comprometa la seguridad de lo que está construyendo. No es por joder, no es por nada de eso, es por necesidad, porque siempre nosotros tenemos la suspicacia, siempre para sabidos, no nos queda nadie bueno, ¿no? Entonces, por esa razón, este instituto, ¿no? Como les dije, da lineamientos, da normativas para que se controlen en las obras ciertas condiciones. Por ejemplo, en las piedras, en las gravas, en los agregados, tenemos estos ensayos que son los más típicos. El primer ensayo es el ensayo denominado de desgaste. Este ensayo ya físicamente se lo ejecuta o se lo controla en un equipo que sí tenemos nosotros en la facultad, que se llama abrasión de Los Ángeles. No sé si alguien conoce ese equipo en la facultad.
Si es que conocen el laboratorio también algunos, se han dado la vuelta alguna vez por ahí. ¿Alguien ha visto ese equipo? No, Sí, ingeniero. ni lo han escuchado nunca. Les pregunto, cualquiera. Están dormidos, están aburridos, no lo han visto, ¿verdad? Y no lo ven porque obviamente ese no está en el exterior del laboratorio, o mejor dicho, en el área por donde ustedes generalmente circulan, bueno, los que han ido, ¿no? Algunos ni conocen siquiera dónde queda el laboratorio, pero los que han ido, pues por lo menos ese equipo está dentro de una de las puertas, eso, de los cuartos que tiene ese laboratorio, está escondido. Ahí generalmente en ese cuarto metían también los equipos de topografía, esos equipos que habían en la facultad, no sé si ahí los guardaban también, en esa área. Ustedes como no habían ni topografía, creo tampoco, Están las lámparas, los picos, todo eso están ahí también. eso, ahí están guardados todo eso, lámparas, picos, como dice el compañero, usted sí lo ha visto. Bueno, en todo caso, ese equipo ya queda como entonces como, porque lo vamos a usar ahora. Justamente estamos dando, ahorita vamos a empezar el lineamiento del proyecto uno, que es un proyecto grupal. Todos los proyectos, ya sean con informe y experimentales, son grupales. Grupal significa trabajar en grupo, no dejar que uno haga todo, ¿no? Así que desde ya el trabajo que se espera se realice, tanto en los proyectos que que no son experimentales, sino más bien son proyectos de investigación, ¿no? Estos proyectos tienen que necesariamente hacerlo en grupo. Y si hay alguien del grupo que no quiere colaborar, que no quiere atender los requerimientos, no lo coloque en la portada del trabajo simplemente, ¿no? No se vea obligado, porque está anotado alguien en un grupo, a mantenerlo ahí anotado porque así aparece, ¿no? Simplemente que no trabaja, no debería de contar en las portadas de los trabajos que ustedes presentan. Otra cosa que quiero aclarar es que el laboratorio está abierto. Lo único que están cerradas son las aulas, pero el laboratorio está operativo de lunes a viernes, en el horario que ustedes saben, con los requerimientos que ustedes saben que hay en el laboratorio. A ver, díganme, ya voy a hablar de eso, porque el laboratorio está abierto. Qué raro. Entonces no van a tener esa nota para ustedes del proyecto. Tendrá que ser solo el examen nomás entonces. Si es que no vamos a poder usar el laboratorio, porque estamos virtual y quién sabe hasta cuándo estemos así. Quiero una pregunta, pero ¿a qué se debe que estamos en virtualidad? O sea, ¿algún Eso, inconveniente? eso, eso usted tiene que hablar con el decano, pues, ellos son las autoridades, yo soy mandado. Yo estoy acá en Guayaquil, de hecho. Entonces, no sé qué asunto hay. Decían que era por el temporal invernal, era lo que pasaron, la comunicación última que hemos recibido. Dice que es por el invierno, que por eso están así virtuales ustedes. Pero cualquier detalle más específico tiene que ser con las autoridades, porque ellos están allá, quiero decir, ¿no? Yo estoy por acá, no estoy al tanto de lo que allá esté sucediendo. En todo caso, sí, bueno, sí sería bueno, sí sería bueno que ustedes hablen con el director de carrera, y pues le digan que este docente cargoso ya está mandando proyectos, ¿no? Y que necesitan empezar a trabajar porque ellos mismos incluso, ustedes saben, ¿no? Que hay una situación también ahí en cuanto a los tiempos, ¿no?
Nosotros tenemos que tener calificado, en teoría, todos estos proyectos una semana antes de que empiecen los exámenes, ¿no? Entonces eso quiere decir que yo, para poder revisar, en el peor de los casos, yo tendría que ya recibir los resultados de ustedes una semana y media antes de que se inicien los exámenes, para poder revisar, obviamente, y calificar. Si estamos claros con eso. Y si no vamos a poder hacer el proyecto, pues entonces, ¿cómo les pongo esa nota? Díganme ustedes mismos. Yo no se la voy a regalar. Yo no se la voy a regalar. Simplemente si no han hecho proyecto, yo les tomo el examen sobre 100. Y si en caso no alcanzaríamos, por ejemplo, de los dos, tres proyectos que son por, Y yo le si no me digo, equivoco. empiecen con la directora de carrera, díganle que este profesor Cardoso ya les está mandando a hacer y necesitan hacer uso de laboratorio. Así, con esa palabra. Yo he de recibir alguna llamado de atención, he de recibir alguna felicitación, algo me ha de decir después luego la dirección de carrera. Pero ustedes también tienen que actuar, porque ustedes son, ya les dije, ustedes no son niños, son adultos. Algunos son hasta abuelos aquí, son padres de familia. Así que hay que moverse. Ustedes, a ver, hay estudiantes que viven allá, en Santa Elena. Y a los que no viven, bueno, quizás por lo que también así como yo, estamos en otro lado, no estamos ahí. Pero los que viven allá tienen que personalizarse en las cosas. No creo que todos sean externos ahí. Deben haber personas, y de hecho lo hay, que están cercanos o son de Santa Elena. No me venga a decir, no, que no me dejaron entrar y por eso no hice. Entonces el examen es sobre 100, así de sencillo. ¿Qué más puedo hacer? Yo no le voy a poner 60 puntos así, este, gratis. ¿Estamos claros o no? ¿O hay alguna otra pregunta? Y esto se lo Creo estoy que diciendo quedó claro. a todos, no Creo que solo a quedó claro. ustedes. En este caso, le he dicho al otro grupo, le he dicho a los que están en pavimentos conmigo, en mecánica de suelos conmigo, o sea, tenemos que hacer. Y si no hacen, yo no digo que sea su culpa tampoco, pero tampoco es la mía. Tampoco es la mía. Lo mío es eh, generar proyectos. O sea, si no se pueden ejecutar, como dicen ustedes, que no lo van a dejar entrar al laboratorio, pues entonces tampoco no les voy a regalar la nota. Porque está clarito, son proyectos de investigación o experimentación. Esos son los que tienen puntaje. Sí les habrán dicho en el sílabo. Por eso preguntaba si en el sílabo vieron la metodología de calificación. Ahí dice proyectos experimentales, 10 puntos. Proyectos de investigación, 25 puntos. Lecciones, 25 puntos. Y ese es el componente de 60. Lecciones, tareas, etcétera. O sea, ¿verdad? ¿Sí le dieron o no esa parte? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, gánense por los puntos. Gánense los puntos. Insistan, ustedes son más, ya he dicho en la universidad, los estudiantes son más que los docentes. Nosotros somos unos cuantas personas, ¿no? Comparado con la población estudiantil. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Ustedes o nosotros? Así que veamos cómo se soluciona esto. Porque esto de la virtualidad, de la manera al menos que yo estoy viendo, va a tener para rato, para rato. Así que el tiempo es tiempo, ese no perdona a nadie. Siguen pasando los días simplemente. Y si llegamos ya a la fecha límite en la cual yo tengo que revisar proyectos y no tengo ningún proyecto elaborado, no por culpa de ustedes, pues entonces yo tendré que calificar lo que pueda calificar.
Pronto ahí sería ya solo la lección, sobre 60 y 40 el examen. Pero algo hay que hacer, no podemos quedar cruzados de brazos tampoco, ¿no les parece? La ingeniería civil es de buscar soluciones, no problemas. Bueno, aquí vamos entonces a hablar del primer proyecto, que es justamente evaluar de acuerdo a la normativa. Y esto no es cargazón mía, ya le digo, estos son requerimientos de las mismas autoridades de que tienen que ustedes hacer proyectos de investigación, proyectos experimentales, ¿no? En mi época, por ejemplo, habían 3 exámenes de 100 cada uno. Examen, no estamos hablando de puntos por asistencia, puntos por, por esto, por lo de aquí, por lo de allá, ¿no? Así que simplemente el examen. Y el que pasaba, pasaba, el que se quedaba, quedaba. Así que esto, ya le digo, o sea, ahorita estamos adoptando este sistema porque así lo han dispuesto las autoridades, de que ustedes desarrollen investigación, desarrollen experimentación. Entonces, el primer ensayo que nosotros vamos a ver acá es el ensayo de desgaste. Como les decía, este ensayo se lo realiza en un equipo que se conoce con el nombre de la máquina de Los Ángeles. Así se llama el equipo, máquina de Los Ángeles. Esa máquina de Los Ángeles pues es simplemente un cilindro metálico, ¿no? Dentro del cual usted coloca una muestra de agregado grueso, de piedra, agregado grueso. Dentro de ese cilindro metálico usted coloca una muestra de grava y dentro de ese cilindro metálico, además de la grava, usted introduce bolas metálicas o esferas metálicas. El número de esferas que usted coloca va a depender de la granulometría del agregado que usted va a ensayar. El número de esferas. Ya eso lo irán viendo con el laboratorista, ¿no? Cuando ya tengan las muestras, pero también tenemos que ver qué tipo de muestra usted va a llevar para hacer este tipo de ensayo. Entonces, qué es lo que medimos en este ensayo? Hacemos girar ese equipo metálico o ese cilindro metálico, lo hacemos girar. ¿Y qué va a pasar dentro de ese cilindro metálico? Pues las esferas van a empezar a golpear al agregado que usted puso en diferentes ángulos y de diferentes formas. ¿Qué se logra con esos golpes? Si el agregado es de muy mala calidad, ¿qué va a pasar cuando se golpeen con esas esferas? ¿Qué creen ustedes que le pasa a ese agregado o le va a pasar a ese agregado? Lo va a Se partir. va a Se van a pulverizar. hacer pedazos, se van a desgastar. Por eso es que el nombre es ensayo de desgaste. Incluso algunas se van a pulverizar. Ya depende de qué tipo de agregado está ensayando. Algunos son de tan mala calidad que se pulverizan, se vuelven polvo. Y si son de buena calidad, pues no se van a desgastar tanto o van a perder poco, en todo caso, de masa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Eso justamente, medir la dureza que tiene el agregado. Ya veremos luego cuáles son las tolerancias, porque obviamente, por más bueno que sea un material, no vamos a esperar que no pierda nada en esa tremenda abrasión o golpes que ha sufrido. Por más bueno que sea el material, algo se va a fisurar, algo se va a desgastar, ¿no? Algo se va a deteriorar. Entonces, por eso hay valores límites de desgaste que deben de tener estos agregados. Ya lo vamos a ver ya mismo. Ya lo vamos a ver ya mismo cuáles son esos valores límites. Y el otro ensayo, que generalmente nosotros hacemos a los agregados para calificar su calidad, es un ensayo que me permite establecer cuán durable es ese agregado. Es decir, que está ligado a la durabilidad del agregado. El uno mide
cuánto pierde o cuánto se desgasta por la abrasión. Y este ensayo de durabilidad es un ensayo más bien de ver cuánto le afecta al agregado estar expuesto a ambientes agresivos. Usted cuando funde una vivienda, pues obviamente esa pared no le está poniendo un paraguas a la pared, va a estar expuesta, ¿no? Va a estar expuesta durante todo su servicio, expuesto al medio ambiente, al sol, al agua, lo que sea, ¿no? Al viento. Entonces son agentes externos que, en este caso, el hormigón tiene que ser resistente, ¿no? No solo en la parte de resistencia, valga la redundancia, sino también en la parte de durabilidad. Tiene que ser durable también un hormigón. Y ahí es que nosotros tenemos este ensayo que se denomina resistencia a los sulfatos. Resistencia a los sulfatos. Este ensayo es un ensayo que se lo realiza preparando una solución ácida. ¿Cómo preparamos esa solución ácida? Mezclando agua con sulfato de aluminio o sulfato de calcio. Las proporciones, así mismo en el laboratorio, dependiendo de la granulometría del agregado que usted vaya a ensayar, entonces cogemos cierta cantidad de sulfuro, ya sea de sulfato, perdón, no sulfato de aluminio, sulfato de calcio, la cantidad de sulfato que debemos de mezclar con otra cierta cantidad de agua. El asunto es que mezclamos esos dos, generamos una solución ácida y en esa solución ácida nosotros vamos a colocar la grava o el agregado grueso que estamos ensayando. Claro, no la misma muestra que usted golpeó, obviamente, ¿no? Sino otra muestra del mismo material que usted probó la abrasión. Por si acaso hago esa aclaración. No voy a meter en ese ensayo de durabilidad rocas que ya han sido golpeadas o que han sido ensayadas en la máquina de Lozano. Por eso es que usted, la muestra que debe de tener para hacer todos estos ensayos, por lo menos debería ser un medio saco de grava. ¿Qué grava? La que usted pueda conseguir. Usted puede acercarse a una construcción amablemente, decir que son estudiantes de ingeniería civil y que necesitan una muestra de material, ¿no? Hablar con los guardias son muy atentos a eso, ¿no? Con un almuerzo a veces basta, para un medio saco de grava y de arena. Hay que ver la manera de socializar las cosas, ¿no? Esa es la parte, digamos, social, o también viene la otra parte, que es la parte ya de comprar, eh, tanto grava como arena, en algún distribuidor cualquiera que usted haya elegido. Si está claro, no lo va a mandar a canteras o a minas, ya un material elaborado, porque ya vamos a hablar, pues que obviamente nosotros extraemos material, pero en volúmenes grandes, y luego lo tenemos que pasar a volúmenes más pequeños, que es lo que nosotros necesitamos para elaborar un hormigón convencional. Entonces, cada grupo, por eso son 10 en cada grupo, 8, no sé ahí cuántos sean en este curso. Y ahí cada grupo póngase de acuerdo cómo consiguen esas muestras de grava y arena, ¿no? Para poder hacer este proyecto número 1 que tiene que ver con el análisis de agregados para hormigones. ¿Estamos claros hasta ahí o hay alguna pregunta? Bueno, como le decía, ¿no? Antes que hayan las preguntas, porque no he terminado cómo es el ensayo de durabilidad. Usted prepara la solución alcalina, perdón, ácida, que hemos dicho hace un momento. Colocamos el agregado dentro de esa solución y lo dejamos hasta, hasta la hora en que tengamos que salir. O sea, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si el laboratorio, vamos a suponer, abre a las 9 de la mañana, yo a esa hora coloco las gravas dentro de la solución salina
Las dejo ahí, ¿no? Sumergidas. Y luego, antes de que el laboratorio cierre, no sé a qué hora cierre, dice que a las 5, no sé, 4:30. Antes que cierre el laboratorio, me acerco al laboratorio, saco la muestra que he puesto ahí en la solución salina y dejo esa muestra metida en el horno. Y luego me voy hasta el siguiente día. El siguiente día llego, saco la muestra del horno, la dejo enfriar y nuevamente la vuelvo a colocar en la solución salina. Y de ahí otra vez me voy, no se va a quedar viendo las piedras sumergidas, vaya, haga sus actividades normales. Pero antes de irse, eso sí, alguien del grupo, no necesitan estar 40 o 10 ahí metidos para hacer eso. Alguien del grupo o dos del grupo vayan nuevamente antes que cierre el laboratorio y vuelvan a sacar esa muestra de la solución ácida ahí y colóquenla nuevamente en el horno. Ese proceso de sacar de inmersión y de secado tiene que hacerse 5 veces. ¿Sí está claro? Lo mismo, 5 veces. Al quinto día, te saca del horno y ya no la vuelve a meter en la solución salina, sino que empieza a evaluar, ya una vez que esté frío el material, obviamente, empieza a evaluar las piedras que hayan quedado también, piedra por piedra. Si es que no ve usted una piedra resquebrajada, fisurada, esa piedra la saca de ahí, de lo que está observando, o sea, la separa, y solo se queda con las gravas o piedras que no tengan ningún daño. ¿Sí está claro? Vean que es un ensayo visual simplemente. ¿Está claro o no? Ese aspecto. Al ojo vamos separando las que veamos fisuradas o partidas, las hacemos a un lado. Y solo las que han quedado, tal como las puse, sin ninguna novedad, esas las dejo aparte. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pesar. Las que quedaron sanas, las pesamos. Y comparamos con el peso inicial con el cual yo inicié el ensayo. ¿Eso qué me va a dar? Un porcentaje, ¿verdad? Un porcentaje de gravas que quedaron en buen estado. Y las que quedaron en mal estado, ¿qué sería? ¿Qué porcentaje sería? La diferencia del total, ¿verdad? ¿Cuánto es el total en porcentaje? 100%. Digamos que usted sanas le quedaron, qué sé yo, 70% del agregado que usted puso quedó sano. Quiere decir que el 30% se perdió o se dañaron. O algunas incluso se desintegraron en la solución salina. Usted no lo ve, pero cuando usted saca la solución salina ve tierrita abajo. Eso es que ciertos agregados que usted puso ahí simplemente se disolvieron o se desintegraron en esa solución. Si está claro a ver de rasgos cómo es el ensayo. Esos dos, tanto el ensayo de desgaste, o sea, en la máquina de abrasión, como el ensayo de resistencia a sulfato, son parte del primer proyecto de investigación, el primer proyecto de investigación. ¿Sí? Y vamos a evaluar el resultado obtenido. ¿Alguna pregunta? Asimismo, para hacer este ensayo de durabilidad o de resistencia a sulfato, nuevamente viene el asunto del material. Aquí nosotros vamos a necesitar o sulfato de aluminio o sulfato de calcio, ¿no? Para hacer la solución. 1 libra es suficiente, ¿no? Pero, acérquense al laboratorio y pregúntenle al encargado del laboratorio si de repente existe este material ahí, porque hay tesistas que hacen, digamos, proyectos en hormigones y ellos necesariamente pues, tienen que hacer todos estos ensayos. Entonces, quizás
quizás haya pues algún remanente de sulfatos en el laboratorio. Y si no hay, pues ya tendrán que eh, conseguirlo, ¿no?, externamente, donde venden productos químicos. Ahí usted puede conseguir estos sulfatos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si está claro. Estos son dos componentes recién del proyecto 1, grupal. Bien, de acuerdo a la normativa también tenemos que chequear compresión, flexión, tracción, adherencia, etc. Pero bueno, esto ya es cuando usted realiza la mezcla de hormigón. Con la mezcla de hormigón usted puede ensayar luego ese material a compresión, lo puede ensayar a flexión, puede determinar la tracción en ese hormigón y la adherencia también la puede establecer, aunque la adherencia más importa, ¿no?, o es más relevante, este parámetro de adherencia o este ensayo de adherencia, es más relevante en las mezclas de hormigón asfalto. Eso también vamos a hablar del asfalto, pero ese está ya casi al final. En los hormigones asfálticos importa mucho este parámetro de la adherencia, porque imagínense usted, el asfalto es simplemente un pegamento, es un pegamento, no es como el cemento, que es una roca. El asfalto es flexible, es un pegamento que se adhiere al agregado y forma el hormigón asfáltico que ustedes ven en muchas vías, ¿no? Colocado ahí como capa de rodadura. Entonces, si no hay buena adherencia entre el agregado y el asfalto, pues eso va a generar una mezcla asfáltica de muy mala calidad. Se va a desintegrar esa mezcla asfáltica, porque no se une, no se pega el agregado con el asfalto. Entonces, se va a separar el agregado de ahí y eso se pierde. Esa carpeta se desintegra, se desaparece simplemente, ¿no? Entonces, este ensayo de adherencia lo hablaremos en mayor detalle cuando veamos, o bueno, de manera general, no es que vamos a diseñar tampoco mezclas asfálticas, por si acaso. Eso en algún momento, los que lleguen para pavimento, ahí sí tienen que diseñar una mezcla asfáltica. A los que alcancen a llegar allá, los que no, pues bueno, esa mezcla de hormigón hidráulico, esas sí las tienen que hacer en tecnología de hormigón. Esas sí las tienen que hacer. Y si no hacen, exijan hacerlo, porque es para su capacitación, para su aprendizaje. Es feo estar frente a una obra y no conocer lo que se está haciendo en una obra. Eso es fatal. Usted está aquí en esta aula para prepararse, para ver lo importante de cada cosa, ¿no? Y tenerlo presente, aprenderlo. Aprenderlo porque esta materia no es una materia cualquiera, es una materia que aplica para todos los campos de especialidad en la ingeniería civil. Por ejemplo, si hablamos de hormigones, estamos hablando del campo de las estructuras. Si hablamos de agregados, estamos hablando del campo de la mecánica de suelo. Y así podemos ir viendo en el transcurso del curso cómo se van nutriendo todas las áreas de especialidad de la ingeniería de esta materia base que se llama comportamiento de materiales justamente. Bien, aquí están unos ejemplos de los tipos de roca que nosotros generalmente tenemos o vemos en la naturaleza. Aquí tenemos un grupo de rocas ígneas, un grupo de rocas sedimentarias y un grupo de rocas metamórficas, que son los tres grandes grupos geológicos, ¿no?, que en algún momento habremos estudiado, ¿no?, o escuchado al menos. Y ahí vemos nosotros ciertos nombres que tienen estos materiales. Por ejemplo, aquí tenemos una roca ígnea denominada toba, los gabros, humitas, escorias, riolitas,
el granito, la andesita. De hecho, por eso se llama Cordillera de los Andes, que básicamente la roca que se encuentra ahí, en esa gran cordillera que atraviesa todo el continente americano del sur, ¿no? Casi todo. Una roca característica de esa formación es esta, andesita, justamente, por eso se llama Cordillera de los Andes. Y ahí tenemos rocas sedimentarias, las más típicas como la limolita, las areniscas, el carbón, las calizas. Esas calizas ustedes la tienen ahí en el Tablazo, por ejemplo, ¿no? Ese cerro que está cercano a la universidad, Tablazo. Tenemos aquí no es lutolita que le han puesto aquí, esto es lutita. El nombre que se le da a esta roca es lutita, no, no es lutolita, que dice ahí por si acaso, lutita. Y también el yeso es una roca sedimentaria, el conglomerado, etcétera. Claro que hay dos tipos de caliza, ¿verdad? Si hay una caliza que tiene fósiles y hay una caliza más compacta, ¿no? Sin inclusiones de fósiles, ¿no? Las que ustedes tienen allá en el tablazo, pues predominan estas calizas que tienen fósiles. Y sí hay vetas buenas, como esta otra caliza, que es más masiva. Obviamente que en un ensayo de desgaste, por ejemplo, si usted mete esta muestra y esta otra después, ¿qué vamos a encontrar como resultado? Pues que esta se va a pulverizar, esta que tiene fósil. Es decir, que este tipo de roca no nos serviría para elaborar hormigones. Pero en cambio esta otra caliza más masiva, ¿no? Que no tiene incrustaciones de fósiles, esta obviamente va a ofrecer una mayor resistencia al desgaste. Y también por ende va a tener una mayor resistencia, va a ser también más durable, ¿no? En el ensayo de durabilidad va a tener mejor comportamiento también. Entonces, fíjense cómo pueden cambiar entre una y otra de la misma especie o de la misma formación. Hay resistencias variables. Así vamos a encontrar en la naturaleza. Y aquí tenemos las rocas metamórficas, algunos ejemplos de ellos, los esquistos, tenemos el mármol, muy utilizado en ornamentos, ¿no? En cosas para poner, darle belleza a las construcciones, el mármol, el gneiss, la pizarra, la roca denominada pizarra, las serpentinas, las cuarcitas, que son tipos de rocas denominadas metamórficas. Por definición, si es que hablamos de definición, esto ya es simplemente un recorderis o una situación muy rápida de lo que se vio en geología. Las rocas ígneas, pues son, por definición, son rocas resultados de la solidificación de una roca fundida. Esas rocas fundidas, pues son, recuerde que nosotros, pues no, el planeta, en el interior tenemos un núcleo líquido. Ese núcleo líquido eventualmente, por las grietas que hay en la corteza terrestre, pues sale a la superficie a través de los volcanes y es expulsada y luego que se enfría, pues va formando este tipo de rocas ígneas. Obviamente que esto, estamos hablando ahora donde hay, digamos que, un proceso eruptivo o erupcionan los volcanes de forma controlada, digamos así. Pero hace millones de años, todo era un caos en la Tierra. Por donde sea habían erupciones y mega erupciones volcánicas. Salía demasiado magma. Y por eso es que vemos nosotros, pues, ahora en la actualidad, donde ya digamos que ha encontrado un equilibrio el planeta y todo eso, y ahora nos estamos empezando a desequilibrar nosotros, pues encontramos este tipo de rocas que hablábamos a continuación, ¿no? Andesitas, granitos, etcétera. Imagínense ustedes que las montañas son productos de grandes eventos tectónicos.
Esos eventos tectónicos han hecho que masas de terrenos emerjan a la superficie, ¿no? Por eso se formaron las montañas, las cordilleras, etc. Imagínense el megaterremoto para que se haya formado la cordillera de los Andes, la cordillera de los Himalayas. Es una cosa, pero que infernal en la Tierra. Acá hay medido semejante altitud de las entrañas del planeta. Entonces, esos son, o tiene que ver con las rocas tipo ígneas, ¿no? Que se dicen, pues son las de mejor comportamiento, mayor dureza por su origen, justamente, ¿no? Que usted puede encontrar, más duras que las sedimentarias y que las metamórficas. Las rocas sedimentarias, en cambio, son resultados de compactación de sedimentos. Asimismo, pues, en los procesos geológicos hubieron, como les digo, erupciones, material depositado sobre otro material, y de esta forma, pues, el material que estaba más en la superficie, cuando le cayó material encima, pues estos materiales se fueron compactando por el peso del material que les cayó encima, y esa compactación, hecha por la misma naturaleza, ¿no? Hace millones de años, obviamente, dio como resultado la formación de estos tipos de rocas que hoy lo conocemos como sedimentarios. Y las rocas metamórficas es un resultado intermedio de formación entre las sedimentarias y las ígneas. Bien, ahí tienen unos ejemplos, ahí tienen, bueno, los tipos, foliadas, no foliadas, en el caso de las metamórficas. Foliación son planos que usted puede observar en las rocas, ¿no? Planos eh, que van separando capas de rocas en este caso. Por ejemplo, aquí, no sé si lo puedo acercar un poco. Aquí vemos nosotros esta foliación, estos planos en la roca. Se observan claramente estos planos, que son pues que lo que le da la característica a estos materiales llamados rocas metamórficas. Acá en cambio son rocas más masivas, ¿no? No se ve ningún plano de foliación, ni en las ígneas, ni tampoco en las sedimentarias. En cuanto a las sedimentarias, pueden ser clásticas, orgánicas, por precipitación o química. Clásticas forman clastos, ¿no? Masivos, por ejemplo, esa caliza que vimos que era masiva, ¿no? Compacta. Orgánicas, ya que tienen algún contenido orgánico, algún fósil, ¿no? Conchillas, como le decimos nosotros. Intrusivas, extrusivas, las ígneas. Y aquí tenemos unos ejemplos de cada una de ellas que ya veíamos anteriormente. Muy bien. Vámonos a lo nuestro entonces, que son las minas y canteras. Estas minas y canteras están registradas, o mejor dicho, en el país existe una agencia que regula, ¿no? Regula los sitios de extracción de estos material pétreo o árido que estamos nosotros aquí eh, analizando. De ahí que vemos nosotros que no cualquiera o no donde sea se puede extraer materiales, ¿no? Tenemos que verificar que la fuente que vayamos a explotar pues sea una fuente autorizada por el Ministerio de Minas, ¿no? Que existe en el país. Ellos tienen un catastro de todos los sitios en donde se puede realizar explotación de estos áreas. De ahí, por ejemplo, aquí tenemos en la provincia del Guayas, hay 119 número de minas y canteras aprobadas por esta entidad. Por ejemplo, a ver si aparece Santa Elena, solo tiene 9 sitios autorizados de explotación. Mire, la provincia de Santa Elena. No sé este catastro de qué año esté actualizado, pero si se habrán incorporado alguna otra mina o cantera
que haya cumplido, pues obviamente con todos los requerimientos que este ministerio exige, ¿no? Tiene que haber un estudio de impacto ambiental, tiene que haber un estudio de riesgo, riesgo de, de riesgo geológico, bueno, algunos estudios que tienen que presentar los dueños o de estos sectores donde hay un cerro, donde hay un río, para poder ser legalizados como fuentes de extracción. Como ven ustedes, Guayas, Sucumbíos son los que mayormente tienen minas o canteras aprobadas. Esmeralda, luego viene Imbabura. Bueno, ahí está un registro de sitios aprobados, que es necesario que el ingeniero tenga en cuenta esto, no se puede pasar por alto aquello. Cuando usted va a hacer un estudio y usted dice el material tiene que salir de tal cerro o de tal mina, tiene que primero cerciorarse de que ese cerro, que esa mina, tenga licencia para poder ser explotado. De otra forma, ese ingeniero, si va a explotar sobre un sitio que no está autorizado, lo pueden llevar hasta detenido, puede perder su libertad. Entonces, por eso es necesario tener en cuenta ese pequeño, gran detalle. Siempre la fuente de materiales tiene que estar legalizada, o por lo menos tener un registro, estar dentro del catastro que le llaman, de sitios autorizados para explotación. Bien, entonces ya, bueno, aquí hay algo más de características de las rocas que ya habíamos dicho, rocas magmáticas, magma. El magma es pues, justamente el material que conforma el núcleo de la Tierra, ¿no? Ese magma, por eso se llaman rocas magmáticas o ígneas simplemente, se forman cuando la roca, o sea, el magma, se enfría y se solidifica, con o sin cristalización. ¿Cuál es la característica principal de este tipo de rocas? Como les decíamos anteriormente, son consideradas compactas, duras y muy resistentes. Esas son las características principales de esas rocas. Las sedimentarias, en cambio, como son acumulaciones de sedimentos que han sido compactados, cuando hablamos de era geológica, pues estamos hablando de millones de años, ¿no? En donde un material ha sido compactado por otro que ha sido depositado por la misma naturaleza. Pero estamos hablando de eventos de millones de años atrás. Entonces, este tipo de rocas son las más abundantes en el planeta y más barata su explotación. Explotar una roca magmática pues va a requerir de explosivos, va a requerir de un mayor costo, ¿no? Extraer ese material o explotar este tipo de roca. En cambio, las sedimentarias, con una excavadora usted las puede producir, no necesita de pronto el uso de explosivos, ¿no? Y eso disminuye pues, el costo de extracción de estos materiales. Y las metamórficas pues, son rocas formadas por la presión y altas temperaturas, son un proceso intermedio entre las dos, como decíamos, y no suelen emplearse demasiado debido a que son muy foliadas, ¿no? Tienen muchos planos de estratificación y esos planos generan debilidad en esa roca, ¿no? Entonces, por esa razón, no suelen emplearse demasiado, al menos en elaboración de hormigones, no ofrecerían buena calidad estos materiales, excepto el mármol, que ya sabemos que es algo más compacto, algo más sólido y que se utiliza básicamente para embellecer viviendas o edificios. Bien, entonces aquí, como les decía antes, no es que nosotros encontramos los agregados como usted va a un distribuidor y lo compra. Así no lo encontramos al crudo. Primero para hacer o para llevar ese material a lo que usted ve en los distribuidores, ese material ha pasado por un tratamiento, ha pasado por un proceso que comienza con la exploración y prospección del sitio que va usted a utilizar como fuente de material. Primero usted va, explora, verifica si está legalizado o no, si está dentro del catastro de explotación de minas o canteras, quiera que sea el origen que vaya usted a hacer, a sacar el material.
Y después viene el transporte y carga de ese material y su tratamiento. Ese tratamiento quiere decir un proceso de reducción de volumen que se hace a través de trituradoras. Aquí vemos nosotros una trituradora pequeña, una trituradora convencional, y aquí sí ya vemos un monstruo de trituración. Acá. Estas trituradoras convencionales, pues cuando se requiere explotar poco volumen de material, o producir, mejor dicho, poco volumen de material, aquí usted ve que la roca llega y se muele, se tritura a tamaños más pequeños. Aquí vemos estos stocks o rumos de materiales que se ven aquí en la foto, pues ya han sido una roca que ya ha pasado por un proceso de trituración. Y cuando usted necesita producir mucho material, pues entonces ya esta trituradora quedaría muy corta y ahí usted entonces genera prácticamente una planta de trituración, que es lo que vemos aquí. Esto generalmente nosotros lo observamos en las hormigoneras, en las grandes hormigoneras, por ejemplo, Holcim tiene una planta similar a esta, porque ellos pues necesitan materiales o agregados en volúmenes bastante considerables. Y mediante esta trituración nosotros logramos reducir el volumen de los agregados que extraemos, ya sea desde el lecho de un río o desde una cantera. Muy bien. Entonces, sigamos con esto. Dice que la principal característica de los agregados que afectan la propiedad del concreto son la forma del agregado, su textura, su gradación, su absorción, en el que apareció la palabra que estábamos hablando hace un momento, la absorción, la mineralogía, qué tipo de mineral tiene esa roca, y obviamente la resistencia del agregado como tal, y ligado a la resistencia pues va el módulo elástico del material, ¿no? Esos dos son pues parámetros mecánicos ya de la roca. Y después tenemos el tamaño máximo con el cual queremos elaborar el hormigón. Recuerde que el tamaño máximo va ligado o tiene que ver con la formaleta o el encofrado que usted va a utilizar para su construcción, pues. Si es algo pequeño que va a fundir, pues no va a tratar de poner agregados de un tamaño considerable, ¿no? Que no va a poder calzar de pronto dentro de sus formaletas o va a generar mucha segregación dentro de ese elemento. Entonces el tamaño máximo está ligado a qué es lo que usted va a construir, ¿no? Bueno, y vienen otras cuestiones como gravedad específica. La gravedad específica, que ya en mecánica de suelo, pues ustedes sabrán qué es una gravedad específica, ¿no? Es una relación de pesos volumétricos, la gravedad específica. Y aquí tenemos pues los dos ensayos que sí vamos a tratar de hacer, que es ataque de sulfato o resistencia a sulfato, que hablábamos hace un momento, y la dureza. Aunque la absorción también podemos nosotros incorporarla dentro de nuestra línea de investigación, porque la absorción, ya vamos a ver, es un ensayo muy sencillo, ¿no? Son nada más se lo determina en función de pesos del material, pues no que usted está ensayando. Y sí sería bueno establecer también, aparte de la dureza y aparte de los sulfatos, la absorción, porque como ustedes pueden darse cuenta, influye, aquí está, en las propiedades que puede alcanzar el concreto que queremos elaborar. Muy bien, los agregados son materiales granulares sólidos que se emplean constantemente dentro de la construcción. Se denominan agregados porque se agregan a la pasta de cemento para formar ya sean morteros o ya sean concretos. Eso lo veíamos en el esquema inicial, al comienzo de la clase, le vimos el esquema.
que lo que primero se forma es la pasta, ¿no? Y esa pasta, si se une con agregado fino, pues se da un mortero. Y si se une con un agregado fino y grueso, pues ya estaremos elaborando un concreto o un hormigón, que ya les decía que son términos similares. El uso de los agregados en el concreto tiene como objetivo reducir los costos de producción de la mezcla. Imagínense si usted tenga que ganar resistencia solo usando cemento. Y el cemento es el elemento más caro aquí dentro de la composición de costos de lo que es un hormigón. Entonces nosotros tenemos que tender a reducir la cantidad de cemento en la mezcla. ¿Cómo logramos eso? Incorporando agregados de buena gradación, de buena resistencia, que ayuden a esa pasta de cemento a alcanzar la resistencia que queremos. Entonces, por esa razón, se agregan estos materiales al cemento, perdón, a la pasta de cemento, para reducir costos y para alcanzar la misma resistencia que usted necesita para su proyecto. Fíjense, los materiales, dicen, en este caso los agregados, tienen una participación en un hormigón convencional. Recuerde que las mezclas que estamos viendo son hormigones convencionales, no son hormigones especiales, por si acaso. En un hormigón convencional, los agregados componen entre el 65 y el 70% del total de la mezcla de concreto. El resto es agua, el resto es la diferencia, bueno, es agua, cemento y eventualmente podría llevar aditivos. Creo que de los aditivos no manifesté esto antes. Los aditivos se colocan, si es que usted va a usar aditivos en un diseño, el aditivo usted lo coloca o lo dosifica, mejor dicho, de acuerdo al peso de cemento que va a tener su mezcla. Es decir, que el aditivo no es que se coloca así a la ciega, ¿no? Ni al tanteo, sino que simplemente, dependiendo de qué cantidad de cemento usted va a poner en esa mezcla, un porcentaje de ese peso de cemento tendrá que colocarle, si es que va a usar, obviamente, el aditivo que necesita, sea este plastificante, sea este retardador o acelerante de fraguado, etc. Y aquí ya vamos a entrar un poco en reglamento. Ya decíamos que el INE, ¿no?, nos da las pautas, nos dan valores que tenemos que nosotros verificar en los materiales que vamos a elaborar un hormigón. En este caso, nosotros vemos que uno de esos requerimientos eh, habla de lo que se conoce como el módulo de finura. Esto en el árido fino, es decir, en el agregado fino. ¿Cuál es el agregado fino? En la arena. En la arena, nosotros, uno de los parámetros a chequear, de acuerdo al reglamento, es su módulo de finura, el cual no debe ser menor que 2,3 ni mayor que 3,1. Si es menor que 2,3 es una arena muy fina, ¿no? Muy fina, demasiado fina. Y si es mayor que 3,1, el resultado que obtengamos, ¿no?, de la revisión que hacemos del agregado, si es mayor que 3,1, pues estamos hablando de una arena en cambio muy gruesa, ¿no? Y como todo en la vida, siempre lo digo, tener mucho, malo; tener poco, más malo todavía, ¿no? Entonces siempre hay que estar con lo justo o dentro de los rangos que aquí está estipulado en el reglamento. Eso es lo ideal. Pero hace un momento les dije también que no podemos descartar así por así los agregados, porque recuerde que nuestras fuentes de materiales son cada vez más escasas. Y como ingenieros tenemos que tratar de ver la manera de utilizar todo lo que encontremos, ¿no? Todo lo que podamos tener a la mano, todo lo que signifique reducción de costos, ¿no? Y por ello, perdón, tenemos que tratar de utilizar un material así. En el caso de hormigón hidráulico, estamos hablando de hormigones convencionales,
Si es que llegáramos a tener módulos de finuras en la arena, por ejemplo, algo menores que los que están o algo mayores a los que están en el rango, no podemos ser tan pegados a la regla, como se dice, ¿no? Sino tener algo de tolerancia, porque los agregados escasean y no podemos parar un proceso o una construcción solo por el hecho de no estar centrado o dentro de una limitación que está colocada en forma en los reglamentos. ¿Por qué es posible hacer esa excepción en los hormigones hidráulicos? Porque recuerde que el que le da la característica fundamental, o sea, el material más fundamental que nosotros usamos en esta mezcla para alcanzar una resistencia, es el cemento. ¿Qué es lo que va a suceder? Que si yo pongo, o no me queda otra de utilizar una arena, vamos a suponer con un módulo de finura de 2, que en teoría no está dentro del rango permisible, pero está cercano a 2,3. Entonces tengo que aplicar criterio ahí. Si voy a usar ese módulo de finura de 2, eso me va a involucrar una mayor cantidad de cemento en la mezcla. Asimismo, si encuentro una arena cercana al proyecto que no tiene un módulo de finura de 3,1, sino tiene 3,5, no la puedo descartar porque obviamente eso va a involucrar un mayor consumo de otro material, que en este caso sería el cemento, para suplir esa deficiencia. Esto es válido solo en los hormigones hidráulicos. En los hormigones asfálticos, en cambio, sí hay que cumplir o cumplir, simplemente. Porque el hormigón asfáltico, ¿no? Por eso es el más fregado de diseñar, el más difícil de obtener, porque hay que lidiar con muchas variables y no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, le pongo más asfalto a esa mezcla. Eso no funciona así en los hormigones asfálticos. Los hormigones asfálticos, si usted le pone un poquito más de asfalto, no sirve esa mezcla. Si usted le pone un poquito menos de asfalto, tampoco sirve esa mezcla. Entonces quiere decir que el asfalto tiene que ser el que es. No se puede ni aumentar ni reducir. En cambio acá, en los hormigones hidráulicos, sí es posible aumentar cemento. Reducir no, aumentar sí. Aunque sí se puede reducir cemento cuando tengo agregados que sí cumplen exactamente toda la normativa. Ahí sí, el mismo diseño usted lo va a observar que se va a reducir el consumo de cemento mientras mejor sea el agregado que usted utilice. Por eso que hormigoneras grandes le dan prioridad a esto, a tener agregados de buena calidad, para de esa forma reducir la cantidad de cemento que necesita su mezcla. Imagínense un agregado de buena resistencia, bien trabado, bien graduado, pues va a requerir, va a dejar pocos vacíos que tienen que ser recubiertos por la pasta de cemento. Pero si hay materiales que mal gradados, o sea que no cumplen con las bandas de granulometría del agregado fino, del agregado grueso, no cumplen con el módulo de finura, entonces eso va a generar mayor porosidad en esos agregados y va a requerir una mayor pasta de cemento para poder cubrir todo el material. Entonces va a haber un mayor consumo de cemento. Y esa es la que se juega el ingeniero civil. A veces ya no queda otra, ¿no? Pero tampoco, porque digo esto, va a decir que tengo una arena que tiene un módulo de finura de 5 y voy a pretender hacer un hormigón. Ya eso es exagerado. Estamos hablando algo por encima o por debajo, pero no, pero con cierta tolerancia. Pues no, tampoco voy a emplear un módulo de finura de 1 aquí, ¿no? Por si acaso. Usted me dijo, dicen después, lo típico. Algo que sea manejable. Estamos hablando de 2 que está cercano a 2,3, 3,5 que está cercano a 3,1, pero ya 4, 5 o 1 o menos de 1 inclusive, ya eso no sirve. Ahí sí tendríamos que pensar definitivamente en buscar otra fuente más lejana, pero no queda de otra ya. Entonces siempre con criterio las cosas, ¿no? Siempre es necesario desarrollar ese sentido, más aún si hemos elegido esta carrera como nuestro sustento, tenemos que tratar de tener la mayor cantidad de criterios en la cabeza
o por lo menos memorizar ciertas cosas que luego en nuestro campo profesional, cuando tengamos la oportunidad de trabajar ya directamente en una obra, pues entonces tengamos los criterios suficientes para opinar o para tomar decisiones, que para eso es que le van a pagar a ustedes, no solo para tomar cosas, ya les he dicho, aunque muchas veces hay que tomar decisiones. No va a estar preguntándole al maestro qué hago. Usted, el ingeniero, usted es el que debe de llevar la batuta siempre. Bien, como ya estamos al reglamento, veamos el siguiente requerimiento. Estamos hablando ahorita del agregado fino, ¿no? Ya dijimos el módulo de finura es uno de ellos. El segundo requerimiento es la gradación, es decir, la granulometría que debe tener este material. Y entonces tenemos esta tabla en donde se encuentran pues los diversos tamices y los rangos en donde en teoría nuestro material se debe encasillar. Vuelvo y repito nuevamente, en hormigones hidráulicos es posible poder trabajar con agregados que no se ajustan dentro de esa banda que estamos viendo aquí a la derecha. Esta es especificación, esto es normativa. Ahora, obviamente, que si yo tengo un material que entra en esa banda, pues estoy tranquilo, pues eso me va a significar un ahorro inclusive en cemento, como decíamos anteriormente, ¿no? Por eso que no sé si ustedes han escuchado el término que ahora utilizan ciertas distribuidoras de agregados, o sea, de piedras y arena, que dicen, nosotros aquí vendemos agregados homogeneizados. ¿Han escuchado ese término o no? Generalmente este término lo usan los distribuidores de Disensa. No lo han escuchado. Dice, nosotros No. vendemos arena y piedra homogenizada. Lo que le quieren decir es que le están, en teoría, vendiendo una arena que está dentro de esa especificación, supuestamente. Ya luego con un ensayo se verifica, ¿no? Si es que es verdad lo que dice el cartel o dice la distribuidora que está vendiendo. Entonces, aquí tenemos los tamices, arrancamos con el 3 octavos, número 4, número 8, número 16. Ya ustedes conocen los tamices de granulometría, ya han hecho ensayos de granulometría, esto no es nuevo para ustedes, ¿no? No tengo que explicarlo tanto porque obviamente usted ya ha hecho o ya ha ejecutado ensayos de granulometría. Pero ¿qué es lo que va a hacer usted con su arena que va a conseguir? Esa arena la va a secar en el horno, si es que está húmeda, la va a secar en el horno, va a dejar que enfríe, ¿no? Y luego va a tomar los tamices exactamente que dicen aquí, ¿no? Recuerde que estos son normativas, quiere decir de estricto cumplimiento. En el caso del ensayo que usted va a hacer de granulometría, tiene que usar el tamiz 3 octavos, tiene que usar el número 4, el número 8, el número 16. No me puede decir, es que no había el número 30, por eso no use, no vale ese ensayo. De hecho, el laboratorio debe tener todos estos tamices. Ya veremos también en los gruesos, porque este es el agregado fino, recién. Aquí están las aberturas de los tamices en milímetros, ¿no? El 3 octavos 9,51 milímetros, el número 4, 4,76, a pesar que otros ponen 4,75 aquí, pero bueno, siempre hay el error de, de elaboración de un producto, ¿no? Más o menos cierto porcentaje, 4,75 a 4,76, pues prácticamente casi que es lo mismo. El número 8, 2,38 milímetros, número 16, 1,19 milímetros. Bueno, estos son los tamaños de abertura de los tamices. Y estos son los porcentajes que deben de observarse, son porcentajes pasantes, los pasantes acumulados, y dentro de estos valores es que se debe encontrar nuestro material, ¿no? Veamos un ejemplo aquí, vean este ejemplo, por ejemplo. Esta línea gris que vemos ahí, esas dos líneas grises, no sé si alcanzan a ver, me confirman.
despierten, están dormidos, aburridos, no les gusta este tipo de materia. Ustedes son más de software, de otras cosas. A ver, si me están escuchando, ya me desconecté. No sé, Sí, ingeniero. sí, se logra ver. Estas líneas grises que vemos aquí, esas líneas grises representan estas especificaciones que veíamos acá. Por ejemplo, en el tamiz número 16, que mide 1,19 milímetros, yo debo de tener entre el 50 al 85% de pasante acumulado. Veamos si es verdad en este de aquí. Número 16 está aquí, 1,19 milímetros. La línea gris dice entre 50, ahí está 50, y 85. Ahí está. ¿Sí ven? Esa es la banda para ese tamiz. Y así mismo hay la banda para el tamiz 30, para el tamiz 50, para el tamiz 100, para el 3 octavos es del 100%, aquí está 100, 3 octavos. ¿Y qué es lo que hacemos luego? Unimos estos puntos. Unimos los puntos y ¿qué estamos generando? Estamos generando el área en donde debería calzar nuestro material. La línea negra que ven acá, pues, es de un material que ha sido ensayado. ¿Está dentro o está fuera de las bandas? Está fuera. Está afuera. Está Está fuera. afuera, pero no tan afuera. Eso es lo que te debe de notar. No está tan distanciada de la banda. Imagínense un material que salga, por ejemplo, de este punto por acá abajo. Así. Ese material sería adecuado o no para utilizarlo como agregado fino. No sé si pasa que yo con los marcadores funciono mejor que con esto. Esto para mí es una tortura. De hecho, ni veo dónde están aquí los. Me han perdido la. Voy a tratar de hacer algo. Vamos a suponer que yo tengo un material así. Está feísimo esto. Bueno, ahí. Ese material, ¿cuál de los dos estaría mejor? ¿El naranja que he pintado ahí o el negro? El negro. Negro. Entonces, yo me quedaría, si yo tuviera esos dos tipos de materiales, ¿no? Me quedaría definitivamente con el que está más cercano a la especificación. ¿Sí está claro lo que quiero explicar? No podemos rechazar este material negro por el hecho de no estar dentro de esta banda. Pero ojo, eso solo funciona cuando estoy diseñando o elaborando hormigones hidráulicos. En hormigones asfálticos, lastimosamente deberían de estar pegados estos, pero esto me lo han puesto al final, el asfalto. En hormigones asfálticos se cumple o se cumple la granulometría. Es decir, que esta arena, si fuese para asfalto, tengo que descartarla. Por eso es que es jodido hacer una mezcla asfáltica. Encontrar los materiales, quiero decir, que cumplan exactamente la norma. A eso me refiero. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, ingeniero. Todo está muy claro. Después, yo no entiendo, todos me entienden aquí. Después cuando yo les pregunto algo en las lecciones o en el examen, es como que nunca haya dado clase. Ahora ya quiero sacar esto. Bueno, entonces, continuemos. Déjame sacar esta vaina. Vamos ahora entonces a revisar esto que vemos a la izquierda.
Parece que esto nos hemos saltado esta parte de acá. Muy bien. De acuerdo a la mecánica del suelo, ¿no? De acuerdo a la mecánica del suelo, el tamiz que se utiliza como frontera para diferenciar lo que es un agregado grueso de un agregado fino es el tamiz número 4. Esa es la frontera que nosotros tenemos y lo que queda retenido en la malla número 4 nosotros la consideramos como agregado grueso, ¿no? Y lo que pasa, la malla número 4 nosotros lo consideramos como agregado fino. Pero ojo, no todo el pasante del número 4 es agregado fino, porque tenemos otro tamiz aquí, ¿no? Más abajo, que es la malla 275 micras de abertura. Esa malla me va a diferenciar la parte que es arena de ese fino, ¿no? La parte que es arena, arena exactamente, y la parte que es arcilla o limo. Entonces, como ven ustedes, aquí tenemos la malla 4. Esto ya en algún momento lo vimos en mecánica de suelos también. Simplemente este es un recorderis. Y en el agregado grueso yo puedo determinar dos características que son fundamentales en los diseños. Una es el tamaño máximo del agregado grueso, el tamaño máximo del agregado grueso, y otra es el tamaño máximo nominal del agregado, asimismo del agregado grueso. No son los mismos tamaño máximo que tamaño máximo nominal. El tamaño máximo se lo utiliza, ¿no? Se lo emplea en diseño de mezclas de hormigón hidráulico. Mientras que el tamaño máximo nominal nosotros lo empleamos en los diseños de hormigones asfálticos. Hormigones asfálticos. Bien. Entonces, ¿qué es el tamaño máximo? Ya de alguna forma nosotros hemos escuchado en alguna otra materia qué significa tamaño máximo. El tamaño máximo pues simplemente se denomina a la abertura del primer tamiz por el cual pasa el 100% de la muestra. Facilito, ¿no? Vamos a ver si está claro ese concepto. Si yo tuviera un material en el cual yo encontré estos valores, ¿no? En el 3 octavos 100, en el número 495, en el número 880, en el número 1650, o sea que esté en este lado izquierdo aquí de la banda. ¿Cuál sería el tamaño máximo de ese material? Recuerda que el tamaño máximo es la abertura del tamiz por el cual pasa el 100% de la muestra. 3 octavos. Sería el 3 octavos de pulgada. Esa sería la respuesta. Muy bien. Ahora veamos el caso de si yo tuviese un material hacia el otro extremo de la banda. 100, 100, 100, 85, 60, 30 y 10. Asimismo, ¿cuál sería el tamaño máximo de ese material si estuviese del otro lado de la banda? El tamiz número 4. Número 4, ¿ya? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? El 8. Nadie más que opinar. El número 8. Número 8 dicen por ahí, ¿ya? Nadie más. Efectivamente,
El tamaño máximo, si yo estoy en esta condición, decíamos, es el primer tamiz por el cual pasa el 100% del material. Y ese primer tamiz entonces sería el